pero mi papá, de repente tuvo todo, avión, coches. Mi mamá decía que su delirio eran los coches. Que las de gaviota, que un Lincoln, el carro que salía último, motos, o sea, además cosas, mucho peligro, pero era su debilidad, ¿no? ¿No? Le fascinaba. Mi papá, dicen incluso que muchas veces las mujeres se le ofrecían al señor porque el señor estaba encerrado en un cuarto, fascinado después de hacer una actuación feliz con un tren o una máquina de esas americanas Lionel que había preciosas, armaba su tren y se ponía a jugar. O sea, tenía mucho de infantil, ¿no? Tenía mucho y tenía todo, porque además llegó a tener todo. Era su gran pasión la aviación, los aviones, porque ya era el tercer accidente que fue el fatal. Pero creo que en el segundo, que estuvo muy pesado, iba tu mamá también. Sí, además mi mamá es de las que dice que le hablaba y le decía, Chaparra, vámonos a Zihuatanejo, vámonos a Acapulco, vámonos a Veracruz. Agarraba su avión y precisamente la vez que se cayó con mi mamá, la segunda vez, no traía gasolina. Y dice mi mamá que le aventó toditita, los cojines, las cosas, y le dijo, Chaparra, tápate. Se tapó la cara y se estrellaron. Y mi papá dice, mi mamá, que tenía los sesos en las manos, o sea, desbaratado, y que decía, no me dejó atender, porque además eso fue un caos, al ver quién había caído, pues Pedro Infante y Pedro Infante y Pedro Infante, pues armaron, ya te imaginarás, ¿no? Nadie recordaba otro vuelo, años atrás. Nadie recordaba que entonces una avioneta se había hecho pedazos. Y dice mi mamá que mi mamá tenía abierto todo aquí, sangraba demasiado y abierto aquí su barba. Y que el doctor le decía, don Pedro, Lupita está mal, pero usted está peor. Ni que solo la grandísima resistencia física de Pedro le había permitido sobrevivir. Pues a mí no me atienden hasta que no atiendan a mi Chaparra, porque todas eran chaparras, ya sabrás, ¿no? De aquel accidente le quedó una placa metálica en el cráneo y una buena porción de bromas macabras sobre la muerte. Él decía, ¿ven cómo tenía razón? Claro que sentí argolla, pero a mí la muerte me pela los dientes. Hace un momento decía al inicio de esta charla, como para dar las dimensiones de la casa, que tenía 4 accesos en diferentes partes, muy alejadas una de otra.
Es una casa grande, una propiedad grande. ¿Por qué además 4 accesos? Mira, no sé realmente por qué tiene tantas puertas, no sé, pero en ese entonces se compraban casitas y terrenitos de 1000 metros más o menos, ¿no? Y él, pues dejando de ser él, sin poder dejar de ser él compró 5 terrenos, 5000 metros, que es todo esto que yo te he enseñado, y empezó primero con la casita, después con su iglesia, y después ya hizo su gimnasio, que es el doble de todo, el triple o el cuádruple de la casa, ¿no? Porque era su vida, su gimnasio con el cinito, lo que te he enseñado, ¿no? Que ya les enseñaremos a las gentes. Pero Está un poco abandonada la casa, ¿no? pues sí, Muy abandonada. está abandonada porque nosotros realmente, yo tenía 4 años, Pedro mi hermano 6, Irma 2, o sea, realmente los hijos. La señora María Luisa ya no tenía acceso a ese tipo de cosas. Tengo entendido por libros, ahora que soy albacea de la sucesión de mi papá, que la señora no tenía más que derecho al 50% de determinadas regalías. Entonces empezaron a llevarse las cosas como que no se notara, y la casa pues no la peleó nadie hasta hace 5 años, que yo empecé a tomar las cosas con el licenciado Prado, arreglamos y ya nos reconocieron como herederos. Estábamos reconocidos gracias a la señora María Luisa, ¿no? Ella al otro día de que mi papá murió fue y dijo: yo soy la esposa de Pedro Infante, tengo una hija adoptiva que es Dora Luisa Infante León. Y Pedro tiene 3 hijos, Lupita Infante, Pedrito Infante e Irma Infante. O sea, otra cosa muy loable, no quiero poner a la señora como la octava maravilla, ¿verdad? Pero creo que pues actuaba pues muy bien, ¿no? Yo no lo hubiera hecho, ¿no? Tal vez. Pero sí que se enteren cómo estaba la casa más o menos. Pero se deja ver que era una casa lujosa o tenía gustos muy especiales para aquel entonces, un gimnasio tan grande, un teatrito o un área de cine, ¿no? Pues sí, si quieres vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un recorrido entonces. Claro que sí. Little dream would take when my life would be through. ¿Y esta parte de aquí atrás qué es o qué era, Lupita? Mira, esta era como los vestidores. Porque ya te enseñé aquí el cinito, que era su máximo, ¿no? Ahí invitaba gentes.
y se metía a la taquilla, les cobraba el boleto. No es cierto, pero sí, le encantaba meterse a la taquilla. Bajaban la pantalla y pasaban todas las películas que querían ver, pues entre amigos, y más que pues eran sus amigos, pues la mayoría de los productores, ¿no? El señor Zacarías, Matuk, todos ellos con los que él trabajó. Aquí se estrenaban las películas. Pues sí, ellos veían, él incluso veía sus errores, sus cosas, y tengo entendido que le fascinaba pues verse trabajar para mejorar cada vez, ¿no? Y acá atrás donde me estás enseñando era un como tipo vestidores, donde hay espejos, donde hay muchos closets, porque tenía delirio de ropa y guardaba en todos lados ropa por todos lados, ¿no? Y a veces lo usaban como teatro también, levantaban la pantalla y representaban determinadas cosas, ¿no? Este gimnasio es muy grande, ¿no? O sea, ¿venía aquí con los amigos o qué? Pues no, mira, efectivamente es un gimnasio, yo creo que con medidas profesionales, ¿no? Haz de cuenta el de un club, una cosa así. Él tenía aparatos que se traía de todos lados del mundo y hacía ahora esos aparatos, apenas ahorita los estás viendo que ya los han traído a México para hacer ejercicio, ¿no? Después te voy a enseñar unas fotografías porque desgraciadamente todo esto se lo robaron, gentes que venían o de parte de la señora María Luisa, a lo mejor no como declarado robo, ¿no? Pero se llevaban las cosas y las vendían. Yo todavía no he pues averiguado por qué, ¿no? Toda la parte de acá que te enseñé era una mesa, era una piso, todo tenía duela. Una pista de boliche, ¿no? Exactamente. Acá estaban los bolos, todo era eléctrico, electrónico, todo eran cosas importadas, ¿no? Pero entonces era muy solitario para hacer sus ejercicios. Sí, mi mamá decía que era una gente que más que los hijos y que las mujeres y que lo que fuera su vida era el deporte. Era un hombre que se paraba a las 5 de la mañana. Mi mamá me decía que mi papá todos los días se tomaba una botella no una, 2, 3 botellas de suero glucosado. Creo que 7, 8, 10 yemas de huevo y así se tomaba como pollas del suero y se la pasaba haciendo ejercicio. Su vida realmente era el ejercicio y era una gente solitaria, le gustaba mucho estar solo, salir a correr, respirar, por eso ves tantos árboles, ves que escogió, su refugio está proyectado todo realmente Pedro Infante, ¿no? Estaba obsesionado por su aspecto físico.
Yo creo que sí. Además mi papá era una gente pues normal, como Pedro mi hermano. Yo pienso que si Pedro mi hermano, no sé si tú lo conozcas, precisamente ahorita está filmando ahí con ustedes. Si Pedro desarrollara el cuerpo, sería como mi papá, porque tiene la medida, la estatura exacta mi papá medía unos 70 y mi papá hacía ejercicio todas las mañanas, o sea, era lo que le llevaba, haz de cuenta, de 5 de la mañana a 10, 11 de la mañana que ves a una persona. A lo mejor tú venías y te lo encontrabas en bata y te ibas a desayunar con él, pero él ya llevaba pues sus horas de vuelo, ¿no? Decían que por aquí se desmanteló el área del gimnasio porque tenía guardado dinero, se supone que tenía guardado dinero en el suelo. Pedro. Sí, arrancaron pisos, tapices, todo porque decían que mi papá tenía escondido dinero. Eso ya fue gente porque al principio se permitía el acceso a cualquier gente que viniera. Incluso se llegaron a hacer el grupo de, ¿cómo se llaman?, de admiradoras de Pedro Infante, llegaron a hacer fiestas, kermeses, cosas, mientras no tomamos cartas en el asunto nosotros, ¿no? Y acabaron con la casa, definitivamente, ¿no? Arrancaron hasta el último, porque se llevaban hasta un pedacito de madera, porque decían, esto era de la casa de Pedro Infante, ¿no? Y pues nada criticable, pero pues se deshizo la casa, ¿no? Totalmente. ¿Y aquí qué era esta área, Lupita? Mira, Gilberto, esta es de las cosas que a mí más me gusta. Me entristece muchísimo como está, pero siento que era todo lo de mi papá, lo máximo, ¿no? Este era un cuartito donde le daban masajes, era su peluquería, que era su juguete preferido. Tenía, no me acuerdo cómo se llaman esos roles, sí sabes, esas cosas así de colores, ajá, las prendía. Aquí ves la marca del sillón, que creo que ahora el sillón lo tiene un comandante de la policía, una gente muy importante, que bueno, que menos mal que esté en buenas manos, ¿no? Una gente muy linda, muy agradable. Aquí tenía sus espejos, todo, era una verdadera peluquería, ¿no? Y tú llegabas y ahorita te sentaba su peinito, su navajita y te cortaba el pelo. Le cortaba el pelo a todos sus amigos. ¿Por qué quiso ser peluquero alguna vez? Pues no sé, yo creo que sí, era una de las cosas que más le gustaban, sentar a todo el mundo. A mí me traía peloncita a todo el mundo, porque te sentaba y ándele mijita, y ya te sentaba en su sillón, le daba, era de sus cosas así como maravillosas, la peluquería. Me perdonas, manito, pero el que entra aquí se pela, aunque sea pelón de nacimiento. Aquí junto estaba su baño de vapor, el sauna y sus regaderas de presión, porque te digo, como buen deportista se metía el agua congelada, ¿no? Pues era mucho lujo para aquella época, ¿no? Sí, ¿verdad? Vivía muy bien. Sí, porque pues todavía en los rastros se puede ver o sea, el tipo de materiales, las cosas, y además no eran cosas que encontrabas más que o en un gimnasio o en un club, no en una casa pues normal, ¿no? Ya no le gustaba ir a los clubs o a los gimnasios para... No, era una gente muy solitaria, parecía que no, pero era una gente que sí era muy él solo. Pero será por la fama, ¿no? Dicen que la fama trae la soledad. Que Pues el éxito, ¿sabes? Muy frío y muy poco hospitalario. ¿No se sintió así alguna vez? A lo mejor yo creo que te llega a tosigar tanto la gente, aunque te encante, porque él fue de la gente. Ya ves, él amaba a la gente, y mi mamá dice que se estaba horas dando autógrafos.
y que le decían, Pedro, pero ya estás en otro nivel, ya escóndete. Y dice incluso mi mamá que una vez se formó ella esperando a uno de nosotros tres, no sé a cuál, y se formó y que llegó y cuando la vio mi papá, chaparra, ¿qué haces aquí? Pues vengo a pedirle un autógrafo. Y se quedaba horas y horas dando autógrafos. O sea, fue muy de la gente, entonces yo creo que a veces, pues eso mismo te hacía falta un poco de soledad, ¿no? De intimidad, de estar tranquilo, ¿no? ¿Le gustaba leer o qué más le gustaba hacer aparte de Pues los su vida gimnasios? era el ejercicio. Yo creo que leía mucho películas, proyectos, se quedaron muchísimas cosas, porque ya sabes que se murió en el mero auge del cine, él estando haciendo muchísimas películas, ¿no? Tenía incluso una cosa con el señor Zacarías de hacer una película donde creo que iba a ser 7, 8 papeles. En la misma, ya ves que esa fue otra innovación de mi papá, ¿no? Hacer él mismo 3 papeles y que lo sacaran. Y esta película estaba planeado que fuera 7, pero 7 géneros totalmente diferentes, uno muy humilde, uno muy rico, uno muy de otro país, o sea, era una cosa muy interesante que se quedó en proyecto. ¿Cuál era su película favorita? Pues no me acuerdo así bien. Yo me acuerdo que a él le fascinó hacer Tizoc. Yo no sé si por trabajar con la señora María Félix, pero me acuerdo, él incluso nos tuvo ahí con él en la filmación. Y fue aparte la penúltima película que él hizo. Pero así bien, ¿cuál era su película favorita? No, nunca. Yo creo que le gustaban todas, ¿no? ¿Y no se la pasaba cantando por los pasillos? ¿No les cantaba a ustedes alguna Sí, canción? todo el día te cantaba. ¿Y cuál era la que le gustaba cantar? ¿Cuál andaba tarareando? Nos cantaba mucho canciones de niños, nos cantaba mucho esa del oso carpintero y todo eso, nos cantaba muchísimo. Y el oso con sus 6 ositos hizo bicicleta, con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Y ganó con esto un dinero. Era muy juguetón, muy relajiento. Yo tengo, aún siendo tan chica, pues tengo muchos recuerdos. Él nos enseñó a nadar, él nos enseñó a nadar desde muy chiquitos. Ahora también hace 8 o 9 años se usa que ya eches a los niños a la alberca muy chiquitos, ¿no? Pero mi mamá estaba privada porque nosotros de 3, 4 años ya nadábamos. En Mérida y aquí en esta casa, en la alberca de aquí, esta casa, aprendimos a nadar nosotros. Me has comentado en varias ocasiones durante la entrevista que tenía muchas cosas, traía muchas cosas de Estados Unidos que no se usaban aquí. En México todavía no había, por ejemplo, los implementos para el gimnasio. Y se ha dicho muchas veces que cuando murió en el accidente en el avión, traía contrabando, que le gustaba mucho contrabandear. Bueno, a mí también una vez mi mamá nos platicó, incluso ella nos decía, miren, antes de que la gente les haga daño, porque la gente es muy mala, mucha gente ha dicho que tu papá traía droga y traía eso y no es cierto, ¿no? A mi papá le encantaba traer regalos para todititas las familias. Nada más de mi mamá eran 10 hermanas y a las 10 les traía cosas. Él tenía 16 hermanos, más no sé cuántos familiares haya tenido la señora Irma o María Luisa. Y dice mi mamá que efectivamente traía muchos manteles, pañuelos, y que en esa época eso no estaba permitido porque él venía de Mérida. Y como Cancún, todo eso que hay, Puerto Libre, él se traía pues regalos para... A mí me acuerdo que siempre nos mandaba con 2 billetes de 1,000 pesos en la mano, unos cajones así enormes de mangos de allá. O sea, sí traían el
avión aparte sobrecargado de cosas, ¿no? Pero era todo para la familia, o sea, sí era contrabando, pero para la familia, no era un contrabando para luego vender y... No, no tenía necesidad realmente, ni él ni el amigo, porque el amigo era dueño de su avión, ¿no? Es que luego hay alguien que también se ha preguntado, pues a lo mejor necesitaba contrabandear y sacarle por otro lado para mantener a tanta familia, ¿no? No, no creo. Yo creo que ganaba muchísimo dinero, porque además a nosotros nunca se me olvidará una Navidad con León Michel, precisamente, que yo me acuerdo que mi mamá nos contó que debíamos de quererlo muchísimo porque mi papá se tronó los dedos, León, para comprarnos cosas. Se había ido a Tepito, a la Lagunilla o a X lado, porque apenas hacía sus pininos y apenas empezaba en Televisa, y que le costó mucho trabajo comprarnos los juguetes de Navidad, y llegaron mi papá y mi mamá a la casa y nosotros teníamos unos columpios de parque y una resbaladilla de parque. Tú te imaginarás si el señor tenía muchísimo dinero o no, ¿no? Tantos coches, tantos aviones, tantas casas, yo pienso que no tenía necesidad. Él era además súper regal, te digo, nunca se le olvidaba una gente de la familia, de nadie, porque además yo creo que con quien vivía o se casaba o decía que se casaba o hacía huesos viejos, yo no sé, ese también fue un don, ¿no? Porque yo creo que cuando pasa eso te peleas y ya no vuelves a saber de la familia y no les hablas a los políticos. No, él seguían siendo sus familias y él seguía regalándoles, no se le olvidaba una persona, jamás. ¿Tenía vigilancia en esta casa? Sí, había vigilante y había un matrimonio que te digo, la hija de ellos, María de los Ángeles, la señora que ahora cuida la casa, sus papás estaban aquí, tenía perros, tenía... Temía que lo atacaran, ¿no? No, en eso yo creo que nunca fue miedoso. No, al contrario, él creía que la gente lo quería muchísimo, toda la gente. Yo creo que pienso que él es una de las pocas... Todo el mundo creemos que podemos tener a alguien a quien le caigamos gordos o a quien no nos pueda querer por X o por Z, pero te digo, hasta sus mujeres o exmujeres o exesposas o exfamilias políticas, pues seguían siendo sus íntimos del alma. O sea, siento que él nunca se echó un enemigo. Aquí en la que fuera casa de Pedro Infante, nos encontramos platicando con la señora María de los Ángeles Ramírez, hija de don Esteban Ramírez, que durante varios años cuidó esta casa de Pedro Infante cuando el ídolo inolvidable aún vivía. Señora, ¿usted qué recuerdos tiene de aquella época? Fue hace ya muchísimos años, pero usted tendría, según nos dijo, unos 17 años de edad. Sí, más o menos. Tenía 17 años cuando entré por primera vez a su casa de ustedes. Y pues recuerdo la primera vez que entré a esta casa, era un domingo por la mañana y salió el señor Pedro de su gimnasio y me saludó muy bien, muy amable. Pues yo estaba un poco tímida, ¿verdad? Porque no sabía de estas cosas de artistas y cosas así. Pero sí me trató muy bien. Y a mis hermanitos los trató también muy bien, los quiso mucho. Y de regalo de Navidad, sus canicas, en fin, unos centavitos, siempre nos trató muy bien. El Día de Reyes, me acuerdo que allá afuera había muchísima gente formada para el regalo de sus niños. También les obsequiaba dinero, ropa, juguetes. ¿Y él salía a dárselos? Sí, él personalmente salía a repartir los juguetes.
Y en otras ocasiones también que yo venía antes a ver a mi papá y que el señor estaba haciendo sus ejercicios en el gimnasio en compañía de su mamá, la señora Cuquita. O luego a veces estaba el señor aquí debajo de estos árboles, comiendo en compañía de sus albañiles. Siempre convivió muy bien con todos ellos. Y venían de repente aquí sus hijos también, y Sí, señoras. Pedrito, Lupita, que eran unos niños, pues sí, también venían. Y es más, fíjese que tanto quiso a mi papá que es un nombre de él, le dijo que así le iba a poner a su iglesia, San Esteban. ¿Y este templo así se llama, San Esteban? Así se iba a llamar, San Esteban, pero como ya no se terminó, pues no tiene ningún nombre. Y su padre después se quedó cuidando la casa. Sí, se quedó al frente de todo porque se fueron los mozos, el jardinero, todo. No había ningún sirviente y mi papá se quedó solo al frente de todo, cuidó el jardín, el gimnasio, que en ese tiempo pues el gimnasio estaba completo, era un gimnasio profesional, con todo, con mucho equipo. Pero pues nunca se nos perdió nada porque siempre andaba poniendo una lamparita por aquí, otra por allá y en fin, cuidó. ¿Quién se llevó las cosas? Las cosas pues se fueron vendiendo, no se robaron nada, se vendieron. ¿Quién las vendió? Pues una persona que dispuso de todo. De la familia de Pedro Infante. Su esposa. María Luisa León. La señora León fue la que me daba la orden, me decía, van a venir por esto, van a venir por así, en fin, o ella misma venía. Ella. ¿Cuántos años estuvo después de la muerte de Pedro Infante su papá, don Esteban Ramírez, cuidando la casa? Pues mire usted, mi papá murió en 1962. Sí. ¿Y de qué murió su padre? Pues de anemia, agotamiento. Porque pues, o sea, como no percibía ningún centavo de sueldo, abandonados aquí. La única persona que sí se preocupó mucho por él fue la señora Cuquita. Como persona la ya... mamá de Pedro Infante. Sí. Pero ella murió en el 58, un año después que Pedro Infante. Pero durante un año estuvo viniendo, cada tercer día traía cosas para cocinar. Le dijo a mi papá que dispusiera de toda de la madera del trabajo, de siembra y esas cosas, que dispusiera para que comiera, y le traía frijol, todo lo de cocimiento. Estaba muy triste su padre cuando murió Pedro Infante. Sí, se puso muy triste, lloraba amargamente y dijo que pues que le dolía demasiado la muerte de su patrón. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, pues como lo estimó mucho en vida, y más lo que más le dolió fue que el día que él se fue, que el señor se fue, vino el señor y que le había dado un abrazo, y eso era lo que más le dolía a mi papá. ¿Por qué tuvo que haber venido a darme un abrazo? Es que él sabía que ya no iba a volver. Entonces eso era lo que a mi papá le mortificaba, lo angustiaba. Y lloraba siempre mi papá. ¿Y usted fue al sepelio de Pedro Infante? No, señor, yo no fui porque en esos días yo no estaba aquí en la casa. Tengo una hija que precisamente el día 17 de abril, que el día que él se sepultó, ese día yo tuve una niña, o sea que por eso, por motivos de esos no pude ir. ¿Y usted se quedó durante todos estos años cuidando la casa? No, después yo me fui porque como ya estaba casada, entonces me fui unos días, un tiempecito me fui de aquí. Pero luego después la señora María Luisa me dijo que volviera con mi madre, que no la dejara sola, que la casa aquí podía estar con ella. A la vez que así mi madre salía a la calle, yo me quedaba en la casa, y así nunca hemos dejado la casa para nada. Y bueno, la casa está ya muy descuidada, ¿no? Pues, parece que están cayendo las losetas. Se están cayendo las losetas, pues por la humedad, el abandono y todo eso. Pero ya se piensa vender esta casa, o creo que ya se vendió a Sonia Infante, ¿no? Pues no sabría decirle porque pues no sé la verdad. No. Se quiere hacer aquí un museo. Pues es lo que sé, que quieren hacer un museo, pero pues ya ve usted que no hay nada aparentemente. No sé cómo van a hacer el museo si no hay objetos. Bueno, luego irán poniendo
algunas figuras de cera y Bueno, los solo- objetos que se pueden rescatar de Pedro Infante. Pues sí, señor, porque el boliche pues se lo llevaron a Guadalajara. La persona que lo adquirió a Guadalajara. El avioncito, el link, para Puebla. ¿Cuál avioncito? En ese cuarto del fondo había un simulador de vuelos, un avioncito, con su mapa, sus audífonos, y luego por las tardes, a veces le decía a mi papá, más o menos como a las 3 o 4, que era cuando yo estaba aquí, porque luego me iba con mi mamá al pueblo, y entonces el señor le decía, a ver, Tevita, vente que vamos a volar. Y ahí se iban para el cuarto y ahí se encerraban pues mucho rato. O sea, decía si me voy a ir a Francia o a Perú, el tiempo que hace un avión de aquí a ese lugar es el tiempo que se tardaba ahí en ese cuarto. ¿Y era muy fiestero Pedro Infante? No, pues por los días que yo lo vi no era fiestero, era un hombre pues pacífico, ¿verdad? Me imagino que como cualquier otra persona, Solitario. solo, que meditaba. Estaba a veces como un poco melancólico así, pero porque no era bebedor tal vez, no tomaba, fumaba muy poco, o sea, todo lo que él quería era esta casa, su madre y su mamá siempre venía aquí y se estaba con él. Bueno, pues muchas gracias, muy amable por platicarnos esto. Ah, otra cosa quiere que le diga. Sí, cómo no. La ropa que usó en Tizoc, mi mamá se la hizo. Bueno, usó 2 trajes de manta. Y las ondas, mi papá se las tejió. Mandó recado al pueblo y dijo que mi abuelita, como saben trabajar el maguey, sacó el hilo del maguey y ya trajeron todo lavado aquí y mi papá se puso a tejer las ondas para la película Tizoc. Eso le haber dado mucho orgullo a su padre, ¿no? Pues sí, pues, sobre todo también mi mamá, de haber tejido, de haber hecho el traje, que no es más que un pantalón y una camisa. ¿Sí? Pero sí, pues a nosotros nos dio mucho gusto y mucho orgullo sobre todo. Y todavía me siento muy bien de estar aquí, a pesar de que hay veces que sí siento no sé qué de ver todo esto, ¿no? Si yo, digo, ¿cómo es posible que esté la casa en este estado tan abandonado, y el dueño de la casa que era un ídolo tan famoso, ¿cómo es posible que esté en ruinas su casa? ¿no? Pero es la verdad. La verdad es lo que ustedes ven.